Televisa presenta XFM. Lo que se viene a continuación. En MP3. En MP3. Si me das tu dirección, yo te mando 1000 cartas. Si me das tu cuenta de banco, 1.000.000 de pesos. Buenas tardes, profesor. El tema que les voy a hablar hoy día es sobre los fluidos en movimiento. Los fluidos en movimiento son los líquidos y gases que se desplazan. Ejemplo, el viento, la corriente de un río, cuando echas bebida o gaseosa de una botella a un vaso, cuando sientes un ventilador, tiene un gas en movimiento. Se dice que el flujo o movimiento es turbulento, cuando las partículas del fluido describen trayectorias en forma de remolinos. El movimiento es caótico, es decir, las partículas se mueven desordenadamente. Esto se da en situaciones como la formación de huracanes o la caída de agua en grandes cascadas. La hidrodinámica es la parte de la hidráulica que se encarga de estudiar el comportamiento de los líquidos en movimiento. Según esa definición, podemos clasificar como fluidos a líquidos y gases. Por ello se considera, entre otras cosas, la velocidad, la presión, el flujo y el gasto del líquido. En el estudio de la hidrodinámica, el teorema de Bernoulli, que trata de la ley de las conservaciones de la energía, es la primordial importancia, pues señala que la suma de las energías cinéticas, potencial y de presión de un líquido en movimiento en un punto determinado es igual a la otra de un punto cualquiera. La mecánica de fluidos investiga las propiedades del fluido ideal sin fricción y también estudia las características de un fluido viscoso en el cual se presenta fricción. Un fluido es comprensible cuando su densidad varía de acuerdo con la presión que recibe. Tal es el caso del aire y otros gases estudiados por la aerodinámica. La hidrodinámica estudia la dinámica de fluidos incomprensibles, por extensión dinámica de fluidos. Por ello se considera, entre otras cosas, la velocidad, presión, flujo y gasto del fluido. Para el estudio de la hidrodinámica normalmente se consideran tres aproximaciones importantes. Primero, que ese fluido es un líquido incomprensible, es decir, que su densidad no varía con el cambio de presión, a diferencia de lo que ocurre con los gases. Se considera despreciable la pérdida de energía por la viscosidad, ya que se supone que un líquido es óptimo para fluir y esta pérdida es mucho menor comparándola con la inercia de su movimiento. Se supone que el flujo de los líquidos es un régimen estable o estacionario, es decir, que la velocidad del líquido es un punto de independencia del tiempo. Fluidos en movimiento. Los fluidos pueden moverse o fluir de distintas maneras. El agua puede fluir suave y lentamente en un arroyo, calmado o violentamente en una cascada. El aire puede formar una brisa suave o atroz tornado. Para tratar la diversidad nos ayuda a identificar algunos tipos básicos de flujos de fluidos. Ecuación de continuidad. Nos dice que la cantidad de fluido que pasa de una zona del tubo puede definirse por el producto del área de la sección del tubo por la velocidad del fluido en esa zona y la densidad. Ecuación de Bernoulli. Es un fluido que se desplaza en régimen estacionario. La diferencia de presión hidrodinámica entre dos puntos de una línea de corriente es igual al peso de una columna de dicho fluido, cuya base sea la unidad de superficie y cuya altura la distancia vertical que separa ambos puntos. Viscosidad es una medida de resistencia al movimiento
Los cambios de la viscosidad dependen de la naturaleza del fluido, que pueden ser newtoniano o no newtoniano. Siendo newtoniano, el gradiente de la velocidad entre dos capas adyacentes es directamente proporcional al esfuerzo tangencial. El movimiento de los fluidos puede ser de dos tipos, rotacional y irrotacional. Se entiende por la rotacional al movimiento angular que presentan las partículas del fluido. Por ejemplo, una hélice inmersa en el fluido con movimiento rotacional tiende a rotar, es decir, a girar sobre su eje. Dicho eje debe ser paralelo al movimiento principal del fluido. En caso contrario, si las partículas no presentan ese movimiento angular, entonces se considera como irrotacional. En los fluidos reales existen fuerzas de resistencia al deslizamiento de unas capas sobre otras, que hacen que la energía mecánica se transforme en calor y por tanto el fluido se caliente. A esa resistencia opuesta por el fluido se le llama viscosidad. Finalmente se debe mencionar que para realizar el estudio de los fluidos en movimiento se considera que se encuentra en régimen laminar, estacionario e irrotacional, con las condiciones de incompresibilidad y la no existencia de viscosidad. Para este fluido ideal que cumple con dichas proporciones, se dice que es circular en régimen de Bernoulli y a pesar de las restricciones mencionadas tiene una amplia aplicación en la práctica. Este ha sido sobre el tema de movimiento de fluidos. Gracias. Mi ex, si no le contesto se desespera.